1975, prestando atención a nuestro Antonio Buero Vallejo. Espero que te suscribas a mi canal y que me des un me gusta. ¡Empezamos! A lo largo de todo el siglo XX proliferan los movimientos de renovación de las artes en general y del teatro en particular. Se producen muchos movimientos ya que se modifican estilos, se incorporan elementos de otras artes, se buscan nuevas posibilidades de expresión a través de la escenografía, las técnicas de iluminación, etc. El expresionismo fue uno de los movimientos de vanguardia más importantes y que tuvo su amplio desarrollo sobre todo en Alemania. Su etapa de esplendor abarca desde 1910 a 1925, aunque en España no llegaría con fuerza hasta tiempo después. Afectó a todas las artes y entre ellas al teatro, como hemos dicho. Por tanto, el expresionismo se opone al naturalismo positivista del final de siglo y proclama la supremacía de lo subjetivo. Los expresionistas reclaman la necesidad de una sociedad solidaria que rechace la violencia y de la que surja un ser humano nuevo. Por eso muestran la distorsión y el caos reinante, recogiendo elementos de la tragedia clásica, el misterio medieval, la farsa grotesca, la pantomima y el teatro de títeres. Las características básicas del teatro expresionista son los temas que son los preferidos, la lucha entre generaciones, denuncia de la esclavitud, el horror de la guerra, lo religioso, lo absurdo y lo grotesco. La acción se estructura a partir de una sucesión de cuadros o escenas. Frecuentemente aparecen personajes anónimos que a veces son simbólicos. Y en la escenografía se empiezan a utilizar decorados de líneas y planos inclinados que transmiten al espectador una sensación de desasosiego y temor. Se juega además con los efectos psicológicos producidos por las proyecciones y los juegos de luz y sombra. Y la música adquiere una importancia capital. Bertolt Brecht fue el iniciador de este tipo de teatro en la década de 1920. Estamos hablando del teatro épico. Se trata de una corriente de teatro político y social, fundamentalmente didáctica, que pretende instruir y entretener. Para que el público tome conciencia de los problemas y ejercite su espíritu crítico, deberá distanciarse de los hechos representados. Para ello, el autor utilizará distintas formas de extrañamiento o desfamiliarización. Y para ello, la estructura de la historia relatada se sustituye por la representación de acontecimientos por una exposición de los mismos en una serie de escenas-relato. La intervención de los actores se distanciarán de su personaje para evitar que el público se identifique con él. Y la configuración del escenario evitará producir la ilusión de la realidad. El teatro de la crueldad. Artonen Artaud fue una figura fundamental en la renovación del teatro europeo en la década de 1930. Propone acabar con la supremacía del texto y devolver al espectáculo el carácter de rito y de celebración que tuvo en sus orígenes. Para conseguirlo, Artaud recupera un lenguaje integral que incorpora objetos, gestos, sonidos, luces, colores, ya que según él, todo el dispositivo escénico debe contribuir a la inmersión del público en la acción representada. Así se suprimirá la escena y la sala, estableciendo un único espacio que favorezca la comunicación directa entre el espectáculo y el espectador. A menudo utiliza para ello escenas de gran violencia. El teatro del absurdo es una corriente de renovación teatral surgida tras la Segunda Guerra Mundial, cuya base ideológica es la filosofía existencialista, surgida en el contexto de las dos guerras mundiales. Intenta, por tanto, expresar esa angustia y lo absurdo de la existencia a través de formas dramáticas, arbitrarias o disparatadas.
Sus máximos representantes son el francés Eugène Ionesco, autor de La cantante calva de 1950, y el islandés Samuel Beckett, autor de Esperando a Godot de 1953. Estos autores abandonan en sus obras todo discurso lógico y crean el antiteatro, en el que las piezas carecen de intriga, puesto que no ocurre nada, y los personajes son peleles que se mueven a la deriva y el lenguaje se disloca y se desintegra, convirtiéndose en palabras sin sentidos y símbolos de la incomunicación humana. Y por último, tenemos el teatro experimental. Este término engloba diversas experiencias teatrales que coinciden con la búsqueda de nuevas formas escénicas, ya que todas ellas intentan sacar al público de su pasividad, ¿no? Y parten de la consideración del teatro como espectáculo, más allá de lo que es el texto literario. Algunos de los máximos representantes de este teatro son el polaco Jerzy Grotowski, el italiano Riccardo Ronconi o el Living Theatre de Estados Unidos, fundado en 1946. Una vez introducidas las corrientes europeas, vamos a ver el panorama del teatro español de posguerra. En España, al finalizar la Guerra Civil, el panorama intelectual había quedado arrasado, ya que algunos autores, como Valle Inclán o Lorca, estaban muertos y otros, como Alberti o Massauf, se habían exiliado. Por tanto, tras la contienda, ¿no?, de la Guerra Civil, se impuso un sistema de censura. En estas condiciones, la producción literaria hubo de caracterizarse por la ausencia de contenidos críticos. Y se pueden observar distintas corrientes en el teatro de este periodo. En la década de 1940 triunfa el teatro de consumo, cuya finalidad principal es entretener al público burgués. Autores como Enrique Jardiel Poncela o Miguel Miura con su humor intelectual, o ya en la década de 1960 con Jaime Salom, Ana Diosdado o Jaime de Armiñán, son representantes de esta tendencia. De esta misma época, Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre iniciarán la renovación de la escena española con un teatro realista. Tras ellos surgirá un grupo de autores realistas que desarrollará su labor dramática durante las décadas de 1950 y 1960. Muchos de ellos recurrirán a las distintas máscaras formales y temáticas que les permitirán burlar la censura. En la década de 1970, surgirá un teatro crítico con una estética diferente que rechazará el realismo y experimentará con nuevas formas dramáticas. Como hemos avanzado en la diapositiva anterior, el teatro de humor lo renovaron Enrique Jardiel Poncela y Miguel Miura. Introducen en sus obras un humor intelectual opuesto a la comicidad simplista y al chiste fácil. Juegan con un lenguaje diferente y presentan situaciones inverosímiles. Y ambos iniciaron ya su producción dramática antes de la guerra. Enrique Jardiel Poncela escribió, entre otras obras, Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Eloísa está debajo de un almendro, Los ladrones somos gente honrada y Los habitantes de la casa deshabitada. En todas ellas priman la ironía y las situaciones grotescas, con una técnica parecida a la de los relatos policíacos, ya que acumulan episodios extraños que solo al final encuentran su explicación. Miguel Miura es el autor de Tres sombreros de copa, obra vanguardista de gran originalidad, aunque sin un gran éxito de público. En ella, el autor satiriza la rutina y la mecrodicidad de la burguesía de provincias. Ofrece, además, una visión pesimista de la vida, suavizada por un humor absurdo que satiriza las actitudes sociales. Tres sombreros de copa recoge escenas de la última noche de soltero de Dionisio, un muchacho tímido e infantil que se aloja en una pensión donde coincide con una serie de personajes extravagantes que le incitan a replantearse el sentido de su vida convencional. Con esta obra, el autor se acerca al juego ilógico de la vanguardia,
cosa que le convierte, en opinión de algunos críticos, en el precursor del teatro del absurdo que triunfará en Europa a mediados de la década de 1950. La renovación de la escena española. El crítico Francisco Ruiz Ramón llamó teatro de la apariencia al teatro que vivía de espaldas, ¿no?, a los graves problemas de la sociedad española y que contribuía a su falta de toma de conciencia. Era el teatro que dominaba la escena española en la década de 1940. Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre se opusieron a este tipo de teatro y se atrevieron a exponer en sus obras esa realidad de la que nadie quería hablar públicamente. Antonio Buero Vallejo aborda en su producción dramática los problemas fundamentales del ser humano, su destino, el sentido de la vida y de la muerte, el dolor, el sacrificio, y plantea al espectador, ¿no?, múltiples interrogantes a los que no da respuesta, pues quiere que sea él mismo quien la encuentre. Con Historia de una escalera inició su fecunda obra dramática que, que comprende, ¿no?, una treintena de títulos escritos a lo largo de 40 años. Los críticos han ensayado diversas clasificaciones de su producción dramática en función de los diferentes criterios, pero nosotros vamos a seguir a Luis Iglesias Feijóo dividiendo su obra en estas etapas que vamos a ver a continuación. La etapa realista. Pertenecen a este grupo las obras basadas en la verosimilitud, ¿no?, cuyo tema principal o central es la realidad contemporánea. El autor utiliza un concepto de realismo simbólico influenciado por la obra de Henrik Ibsen e introduce algunos elementos innovadores como la búsqueda de lugares insólitos en los que se desarrolla la acción. Dentro de esta etapa podríamos englobar diferentes obras, he seleccionado tres: Historia de una escalera de 1949, En la ardiente oscuridad de 1950 y Hoy es fiesta de 1956. La etapa de reflexión histórica se inicia en 1958 y se caracteriza por las obras de tema histórico. Con ellas el autor se sirve del pasado para intentar reflexionar sobre el presente. Y esta obra utiliza cuadros aislados que se suceden dentro de un mismo acto y se da entrada a la descontinuidad temporal y la acción se sitúa en lugares escénicos abstractos. El autor aborda en ellas el tema de España y el destino del pueblo de una sociedad injusta. Recordemos que estamos en época de posguerra, por lo tanto, en estas obras aborda esta temática. Las principales obras las vamos a ver a continuación. Dentro de esta etapa podemos seleccionar Un soñador para el pueblo de 1958, Las meninas, inspirada, ¿no?, en la figura de Velázquez y protagonizada por él, de 1960. Vamos a ver lo que correspondería al final de esta etapa en la siguiente diapositiva. No te vayas.
En las décadas de 1950 y 1960, una serie de autores continúan el camino iniciado por Antonio Vallejo y Alfonso Sastre. Autores como José Martín Recuerda, Lauro Olmo y Carlos Muñiz, entre otros, presentan en sus obras una serie de características comunes a todas ellas. Vamos a verlas. En cuanto a las características de este teatro realista, ¿no? Podemos extraer las que son comunes a todas ellas, como los temas, ¿no? Que empiezan a tratar la injusticia social, la explotación de las clases desfavorecidas, la hipocresía, la violencia. Recordemos que estamos en un periodo de posguerra, por tanto ya se empieza a denunciar un poco la crítica, ¿no? Hacia esa sociedad y hacia este régimen autoritario. Para ello utilizan un lenguaje más violento y directo y sus protagonistas son víctimas de esa sociedad. Para ello rechazan, ¿no?, las formas del teatro de vanguardia y del teatro del absurdo y además exigen formas dramáticas más realistas y naturalistas como la farsa y el sainete. Lauro Olmo evolucionó desde el crudo realismo de sus primeras obras hacia la intensificación del elemento alegórico, tanto en la construcción de la acción como en la caracterización de los personajes. Su obra La camisa, de 1960, se estrenó con gran éxito 2 años después y plantea el tema de la inmigración con una estética realista y popular cercana al sainete y presenta además a los personajes de clase humilde que luchan impotentes contra las estructuras sociales y económicas. El autor recurre a los escenarios múltiples, lo que posibilita las escenas simultáneas que dan a la obra un gran dinamismo. Olmo potencia los elementos emotivos hasta el punto de rozar lo melodramático. Y estos momentos se enfatizan además con el uso del silencio y del tempo lento. En las escenas en que esto ocurre cobran mayor importancia los gestos y las acciones de los personajes. Un caso especial es el de Antonio Gala, que comenzó su producción teatral con Los verdes campos del Edén en 1963 y que recibió el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca el año de su estreno. En sus obras mezcla el lirismo y el realismo, recurriendo con frecuencia a la alegoría y al uso de símbolos con una intención crítica. Gala obtuvo un gran éxito del público que continuó en décadas posteriores tras la llegada de la democracia a nuestro país. Sin embargo, su teatro no ha sido suficientemente valorado por la crítica, que considera que su estilo brillante y conceptual se convierte en un lastre para el desarrollo de la acción dramática. Otras obras suyas son Anillos para una dama de 1973, Petra regalada de 1980 y La vieja señorita del paraíso del mismo año. En la década de 1970, autores como Luis Riaza, José Ruibal, Francisco Nieva y Manuel Martínez Mediero, entre otros, adoptan un estilo dramático muy diferente para tratar temas similares a las de los autores realistas. Los rasgos comunes que pueden percibirse en la obra de estos dramaturgos son los siguientes. Presencia de personajes de signo, es decir, que no tienen conciencia individual y el espectador nunca llega a identificarse con ellos porque son personajes simbólicos cuya función es conseguir la respuesta crítica del público. Acción y lenguajes simbólicos. El espectador da otro sentido a lo que ve. A menudo aparecen en el espacio escénico objetos sonoros o visuales, ya sean estáticos o dinámicos, con una función también simbólica. El desarrollo no lineal de la acción, que se estructura en fragmentos, la pérdida de la importancia del texto, ya que conciben el texto como un producto inacabado, ¿no?, que habrán de completar actores y directores. La concepción del teatro como espectáculo, ya que unen el escenario y la sala en un espacio único con el fin de conseguir la participación del público en la acción dramática, y la preferencia por la farsa grotesca y satírica. Vamos a ver en este teatro crítico a Francisco Nieva, que es ante todo un gran
todo un autor de gran originalidad, ¿no? Sus textos destacan por su calidad y las extraordinarias posibilidades de su puesta en escena. Él mismo nos ha dividido su producción dramática en 4 grupos: un teatro furioso, que se caracteriza por una crítica más directa contra la España autoritaria. Pertenecen a este grupo obras como El fandango asombroso de 1961 o Pelo de tormenta del 62. Un teatro de farsa y calamidad que es, según el autor, el teatro más metafísico y más poético, ¿no? Las críticas a la sociedad no son globales como en las obras anteriores, sino que reciben un tratamiento más individual. Aquí podemos señalar El delirio del amor hostil de 1977. El teatro de crónica y estampa, que se trata de un género histórico y didáctico. Y la obra que se puede ejemplificar de este teatro, pues Sombra y Quimera de Larra de 1976. Y las reóperas, que el autor añade esta clasificación ya en la década de 1990, ¿no? Y engloba en ellas obras con poco texto que permiten al director introducir elementos visuales como bailes, desfiles, escenas, efectos de escenografía, etc. Y hasta aquí este resumen del teatro a partir de 1940. Necesitaríamos otro capítulo, ¿no?, para desarrollar un poquito más los autores y otros que nos han quedado ahí en el tintero. Pero bueno, hasta entonces espero que te suscribas a mi canal, que me des un me gusta y no te pierdas ninguno de mis vídeos. Hasta pronto.